Buenas tardes a todos. El día de hoy, lunes 8 de junio, me complace darle la bienvenida en nombre del capítulo estudiantil SIG-UJAT al doctor René Chávez Segura. Él realizó su licenciatura en física en la Universidad Nacional Autónoma de México en 1974. Continuó después sus estudios de posgrado en la Universidad de Toronto, Canadá, donde obtuvo los grados de maestro y doctor en ciencias en 1980 y 1985 respectivamente. Trabajó en la gerencia de exploración de Pemex en la zona sur, en las áreas de sísmica, gravimetría y aeromagnetometría durante 1977-1978. Realizó un postdoctorado en la Universidad Complutense de Madrid en 1989-1990, en donde trabajó en la aplicación de los métodos geofísicos en estudios arqueológicos. Posteriormente hizo un año sabático en la Universidad de Barcelona en 1994-95, en donde llevó a cabo un proyecto para analizar la gravimetría de la provincia de Cataluña. Ha dirigido un total de 39 tesis, donde 19 de ellas son de posgrado. Es autor y coautor de aproximadamente 50 artículos de investigación publicados en revistas indexadas, además de varios artículos de divulgación. Actualmente es investigador titular C en el Instituto de Geofísica del UNAM, Sprite C, y posee el nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores, además de ser miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Actualmente es responsable de varios proyectos enfocados en la detección de zonas de subsidencia en áreas urbanas y de aplicación de los métodos geofísicos en sitios arqueológicos, como en Chichén Itzá y Teotihuacán, entre otros. Después de esta breve introducción, le cedo la palabra al doctor René, el cual nos brindó un poco de su tiempo para exponer el tema investigación del subsuelo en áreas urbanas con ayuda de los métodos geofísicos. Buenas tardes, doctor. Pues buenas tardes a todos, muchas gracias por esta amable invitación y sobre todo para mis buenos amigos de la UJAT, de la que tengo muy buenos recuerdos cuando me invitaron y espero que me vuelvan a invitar alguna vez, pero ahora sí de forma presencial y podamos abrazarnos y besarnos, no, besarnos con las chicas, sí, y sobre todo tener un buen rato de convivencia. Les voy a platicar algunas de nuestras experiencias. Está aquí el doctor Andrés Tejero, que ha participado en algunas, o la mayoría de ellas, junto con el doctor ahora Gerardo Cifuentes y el maestro Esteban Hernández. Y por ahí Memo Chávez, que, no es, que es mi hijo, pero académico, y que también en algunas de estas experiencias participó junto con Aide, que anda por ahí, Aide López, que ahora es profesora de la Facultad de Ingeniería. Y entonces les voy a hablar un poco sobre la investigación del subsuelo que hemos hecho, sobre todo en el área urbana de la Ciudad de México, y cómo los métodos geofísicos nos han ayudado en estos medios. Para empezar, uno de los problemas que tenemos en la Cuenca de México y que todos, y veo aquí que hay muchos especialistas, pues es el problema de la subsidencia. ¿La subsidencia qué es? Pues simplemente es un desplazamiento vertical del terreno, el cual pues tiene encima toda la infraestructura urbana, y además el problema que tenemos es que este desplazamiento no es igual, o sea, tiene un movimiento diferencial. Y tenemos los problemas que se ven allí en estas imágenes, ¿no? Por ejemplo, estas cuarteaduras en las banquetas que son muy comunes, estos desplomes provocados por simplemente no hacer geofísica a tiempo, estos desniveles o fracturamientos. ¿Cuáles son las causas? Pues las arcillas que se dilatan, la vegetación que absorbe agua, las obras subterráneas y sobre todo las fugas en las tuberías de desagüe. ¿Esto puede compararse a una catástrofe? Pues en cierto punto sí, porque es un fenómeno que causa daños y sobre todo causa daños materiales que tienen un alto impacto social. Podemos tener desde pequeñas oquedades que se forman cuando pasa un camión de gas. Aquí, por ejemplo, en la izquierda se estaciona el camión de la basura.
o en las unidades habitacionales que aparecen fracturas, o por ejemplo este enorme hueco o agujero que se formó en la, perdón, en la ciudad de Guatemala en 2010, de 25 metros de diámetro y casi 50 metros de profundidad. El ejemplo clásico de subsidencia en la Cuenca de México, en la Ciudad de México, es el Ángel de la Independencia. En 1910, cuando lo construyeron, esto es una de sus, al principio de su construcción en 1908, fue piloteado más o menos a 30 metros de profundidad hasta encontrar la capa dura. Y con el tiempo, pues parece que el ángel empezó a volar porque el resto de la ciudad empezó a subsidir. Y hoy, en 2020, hay aproximadamente unos 8 metros de diferencia con la posición del ángel cuando se construyó. Entonces, hay un fuerte hundimiento en la Ciudad de México provocado por los puntos que ya mencioné. Y obviamente, pues el contexto general de la Ciudad de México es que alberga más de 22 millones de habitantes. Estamos rodeados de grandes sierras y edificios volcánicos, como los que ven ustedes aquí. La Sierra de las Cruces, la Sierra de Chichinautzin, la Sierra Nevada y por aquí un poco la Sierra de Guadalupe, al norte. También pues está construida en un antiguo lago, como ustedes ya saben, a los aztecas se les ocurrió construir la Gran Tenochtitlán en una pequeña isla que se encuentra más o menos en este punto. Y por lo tanto estamos siempre bajo un continuo riesgo de inundaciones, terremotos, erupciones volcánicas, deslizamientos y subsidencia. Y encima de ello, el entorno geográfico pues afecta nuestra calidad del aire y el suministro de agua potable. Y esto se provocó porque se cambió el régimen hidrológico de la cuenca al empezar a drenarla durante la época de la colonia y posteriormente en la época de la independencia hasta llegar a principios del siglo pasado, en donde lo último de la existencia de los lagos pues desapareció. Y lo pueden ver a su derecha, lo que hicieron Marsal y Massari en el 94, cómo ellos zonificaron a la cuenca. Las zonas grises son las zonas altas, la zona de las sierras. La zona amarilla es una zona de transición, la cual es una zona que consiste de arenas, arcillas, sedimentos de eruptivos, etcétera. Y luego llegamos a las zonas verdes, que van de las zonas verdes a las rojas, en las cuales nos van indicando el grosor de las unidades de arcillas. En el centro de la cuenca, más o menos en donde está el aeropuerto, Ignacio Zaragoza, etcétera, en esta zona tenemos del orden de unos 500 metros de sedimentos lacustres. Entonces, eso hace que las condiciones de subsidencia sean mayores. Y luego, ustedes pueden ver en este dibujo de la izquierda lo que nuestros amigos sismólogos del instituto lograron, calcularon las amplitudes de onda para cada región que tenemos aquí a su derecha y encontramos que van en colores, ¿no? Entonces, en esta región las amplitudes son del orden de 2 segundos y para el terremoto del 19 de septiembre de 2017, los puntos rojos corresponden a la región o a las zonas de mayor daño, edificios caídos. Ustedes pueden ver, toda esta región es como un pequeño pasillo o pasadizo, en donde parece que las ondas cuando vinieron del sureste, pues hicieron un gran daño a la Ciudad de México, diferente a cuando se hizo en el 85, el terremoto fue en esta región, en el estado de Guerrero, y entró en esta dirección. Y entonces el daño fue más fuerte en la zona central.
Entonces, ¿para qué usamos la tomografía? ¿No? Es uno de los métodos geofísicos que más utilizamos en zonas urbanas, además del GPR. Bueno, porque a partir de él podemos conocer las características físicas del subsuelo, obviamente medidas de forma indirecta, y las medimos en términos de su resistividad eléctrica utilizando métodos de corriente directa. ¿Cómo lo hacemos? Pues es muy sencillo. Todos ustedes o todos aquellos que sean geofísicos saben que podemos introducir una corriente eléctrica a través de dos electrodos y medir el potencial eléctrico entre otros dos que pueden estar en medio o en cualquier otra posición. Entonces podemos así medir características del subsuelo y tenemos dos maneras de hacerlo: un método capacitivo y un método galvánico. El método capacitivo es usado poco debido a su poca penetración y consiste de un transmisor y de un receptor o de varios receptores, como lo indica esta figurita, en donde los electrodos están marcados por estos cables que unen al receptor y al transmisor, y por donde se envía la corriente. Se transmite la corriente y el receptor va calculando el potencial. Y luego también está el método galvánico, que es el más tradicional. En ese nosotros introducimos electrodos, que son varillas, las cuales introducimos en el subsuelo y enviamos la corriente eléctrica a través de un par de ellos y en nosotros vamos midiendo la diferencia de potencial. Como hay un factor geométrico imbuido en esta fórmula, que es prácticamente la ley de Ohm, que tenemos aquí, pues cada uno de estos puntos que vamos generando en el subsuelo de manera teórica, recuerden, los representamos en forma de colores. A los geofísicos nos gusta el color, por lo tanto la geofísica es un mundo de color. Entonces, representamos estas variaciones que ven aquí, pues son las variaciones de la resistividad en el subsuelo, pero desde el punto de vista técnico, geométricamente hablando. ¿Y qué equipos usamos? Bueno, nosotros en la Facultad de Ingeniería y en el Instituto de Geofísica, INMEMO tiene un equipo muy parecido a este, ahí en la UJAT, tenemos el Siscal, pero hay muchos, hay muchos en el mercado. Este Siscal es de fabricación francesa, maneja 48 electrodos y si tenemos un switch, podemos aumentar a otros 48. Tenemos los cables que van conectados a los electrodos. Este es un resistivímetro inteligente porque lo podemos programar de tal manera que envíe corriente a ciertos electrodos y en otros electrodos mida el potencial eléctrico para finalmente obtener la resistividad. ¿Cómo distribuimos las secuencias? Pues es ciertamente simple y eso va a estar de acuerdo en cómo vamos nosotros a programar la forma en que el equipo va a medir. En este sencillo diagrama que tengo es un simple Venner y ustedes pueden ver que 1, 2, 3 y 4 son los electrodos, aquí el 4 no lo numeré, pero conforme nosotros vamos indicándole corriente, qué electrodos son de corriente y qué electrodos son de potencial, en esta misma línea, pues me va midiendo este nivel de observación. Cuando yo separo la distancia entre electrodos de corriente y electrodos de potencial, vuelvo a medir otra vez en la misma dirección, de tal vez de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, como yo quiera, y el número 2 me genera el nuevo nivel 2 de medición. Y así voy generando hasta que se me acaban los electrodos que tengo que medir. Y bueno, ¿y luego qué hago con esos datos? Bueno, ¿qué hago con los datos? Lo que puedo hacer
es ahora intentar interpretarlos. Andrés, por ejemplo, Andrés Tejero prefiere corregir un poco por problemas de ruido, generar filtros, etcétera, para dar un producto un poco más limpio, más suavizado, más entendible. Y lo que nosotros podemos hacer estos son nuestros datos originales, digamos que son los que medimos, y proponemos un modelo inicial y entramos a un proceso iterativo en el cual vamos invirtiendo los datos. Todos los programas que hay disponibles, el RES 2 de IMP y el RES 3 de IMP, el ERT Imager 2D y 3D, el ERTLab, los D y 3D, el de Oldenburg, ese es gratis, este último, hacen o procesan los datos de la manera en como está en este mismo diagrama. Generamos un modelo, calculamos la resistividad de ese modelo y la calculamos con la resistividad aparente medida. Se acercan bajo algún criterio, decimos que no, lo volvemos a repetir, entonces ahora este es nuestro modelo inicial, lo volvemos a cargar, volvemos a invertir, ya nos gusta, decimos que sí, porque el error, el root mean square es pequeño, y encontramos entonces un modelo. Ese modelo ya es un modelo con resistividades reales. ¿Cómo se genera? Pues lo podemos generar, este espacio, utilizando elemento finito o diferencias finitas. Y resolvemos una ecuación como la que tenemos aquí abajo, que es la que vamos a optimizar. Y bueno, una vez que tenemos eso, pues podemos encontrar cosas muy simpáticas. Este es uno de los primeros trabajos que hicimos el doctor Tejero y su servidor, tratando de encontrar, y yo creo que por ahí Alfredo Alanís se debe de recordar, esto es en la Álvaro Obregón, una zona de cavidades, y en un parque se hizo esto para calibrar los equipos. Y aquí tenemos en blanco y negro, perdonen ustedes, en las de color ya no las tengo, pero se usaron para poder publicar nuestros resultados en esta revista. Aquí entre paréntesis no se hizo en color porque suelen cobrar demasiado estas personas. Pero podemos ver en color negro perfectamente bien la sombra de la cavidad, perfectamente bien definida, y con radar, vean ustedes, se obtiene la característica hipérbola que se relaciona con cavidades. Lo que sí no podemos asegurar es si está rellena o está vacía. Pero este es un bonito ejemplo. En este otro ejemplo es de la misma zona, de la Álvaro Obregón, el efecto de la topografía. Si no corregimos por efecto de topografía, vean ustedes que la cavidad se ve pequeña y a una altura, una profundidad, perdón, como de 15 metros. Pero cuando ya corregimos por topografía, vemos que la cavidad, la parte central de la cavidad es muchísimo más profunda y bastante más amplia. Entonces, esos son puntos también a tomar en cuenta. En lo anterior lo hicimos en el 2002, esto ya lo hicimos en el 2016, 2017, para la construcción de una gasolinera y también en el Álvaro Obregón. Alguien puede decir, bueno, pues el Álvaro Obregón está lleno de túneles, es una zona minada. ¿Y por qué? Porque durante los años 40 y 50, todavía principios de los 60, se excavó material de ahí que se utilizó para la construcción. ¿Pero qué ocurrió? Muchos de esos túneles fueron ilegales. Entonces, actualmente muchos de ellos no se sabe en dónde están localizados. Y el problema no es tanto localizarlos, sino el problema es qué es lo que va a haber o lo que hay arriba de ellos. Eso es lo importante. Aquí
querían construir una gasolinera. Por aquí está la avenida Observatorio, y esto de acá es Constituyentes, para los que conozcan la Ciudad de México, y el bosque de Chapultepec, que es todo esto verde que está aquí. Nosotros lo hicimos del otro lado de la avenida, de la zona poblada, vean todas las calles que hay, todos son casas. Cuando hicimos la tomografía eléctrica, encontramos esta zona de color rojo, que coincide, fíjense, esto negro que tenemos aquí, es un pozo que se hizo 10 años atrás y encontró una cavidad, que coincide aproximadamente con la cavidad que encontramos nosotros. Ahora, ¿por qué no coincide exactamente? Porque en 10 años las cavidades crecen. Y bueno, para verificar que realmente no hay una cavidad, pues aquí está su servidor dentro de la cavidad y como pueden ver está llena de material de arrastre. Fluye el agua a través de ella y ha arrastrado mucho más material y la ha hecho muy deleznable. De hecho, es muy riesgoso que yo haya estado ahí adentro. Luego, podemos detectar también fracturamientos y cómo afectan estos fracturamientos a unidades habitacionales. Esto ya es en el Estado de México. Tiene aquí la Sierra de Santa Catarina, el volcán La Caldera. Por aquí viene la autopista que nos lleva a Puebla y evidentemente hacia Tabasco. Y en esta pequeña zona se encuentra esta unidad habitacional. Perdonen ustedes. Está construida en el lago. Y tiene una importante densidad de población. Y bueno, esto al estar muy cerca de una sierra, pues está realmente amenazada por posibles fracturamientos de la región o en la región. Esta región, esta unidad habitacional, curiosamente, la trabajamos 2 veces. La trabajamos en el 2008 originalmente porque apareció esta fractura que ven ustedes aquí, que afectó fuertemente este edificio que tenemos. Estoy señalando con mi cursor. Espero que lo vean. Y la región que trabajamos está en este cuadro azul, que corresponde a este cuadro blanco. Y estas cosas moradas que tienen ustedes aquí, o violetas, son los fracturamientos que nosotros encontramos en las tomografías. Vean ustedes que este horizonte muy resistivo, es altamente resistivo, posiblemente son arcillas fuertemente compactadas, descansan sobre material menos compactado, este verde, tiene una resistividad menor, pero si se fijan, este horizonte rojo no es continuo, tiene serias disrupciones o irrupciones que las pudimos asociar a fracturamientos. Este fue su primer trabajo como geofísica de la doctora Aide López, por cierto, si se acuerdan. Y una cosa que nos llamó mucho la atención fue esto, vean este horizonte de color rojo que tenemos aquí, en esta última que corresponde a esta zona de acá, en el cual por debajo no hay un horizonte verde como en todos los demás, sino es un horizonte azul, el cual tiene una resistividad muy baja y corresponde a materiales muy sobresaturados con agua. Posteriormente, el Instituto de Ingeniería dio a conocer que había descubierto que mucha de la zona dura, que ellos llamaban zona dura, que eran arcillas altamente consolidadas, descansaban sobre materiales fuertemente saturados. Pero nosotros lo habíamos observado en el 2008 y ellos lo dijeron por ahí de 2014. Entonces, pues, la geofísica siempre va adelante. Y en aquella época definimos muy bien el fracturamiento de la zona y nuestra idea era que este estudio se expandiera porque el fracturamiento podía afectar fuertemente a todo el resto de la zona habitacional. Evidentemente no nos hicieron caso, dijeron que no había dinero y pues decidimos pues
dejar el trabajo sin antes concluir que, pues, Tepozanes obviamente estaba construido sobre un horizonte fracturado con valores muy altos de resistividad, materiales que se podían asociar a sedimentos lacustres o arcillas fuertemente consolidadas, etc. Y sugeríamos, como mencioné antes, completar el estudio geofísico. Y además, yo incluso sugerí que este edificio debiera de ser derruido y la gente que vivía en él, pues reubicada en otros edificios o en alguna otra zona de la propia demarcación, cosa que a ninguno nos hicieron caso. Pero vino el terremoto del 19 de septiembre de 2017. Y en 2008, que teníamos esta fractura expuesta que ya habíamos mencionado, en 2017 la encontramos así. Este es su servidor, que no mide más de 1,70, y vean que casi la fractura me llega al cinturón. Eso es más de 1 metro. Aquí, pues no pasaba de unos 40 centímetros, 50 centímetros a lo más. Y entonces parece que las viejas fracturas pues se reactivaron por el terremoto del 19 de septiembre. Y como consecuencia de ello, ahora sí nos volvieron a llamar y entonces propusimos realizar una serie de perfiles en todo lo ancho y largo de esta zona, además de hacer un levantamiento de topografía y censo de fracturas utilizando un dron. O sea, ya utilizar cosas más nuevas, y se realizaron 15 perfiles, pero sobre todo en las zonas más afectadas, que eran otra vez esta, que está aquí, que ya habíamos estudiado, pero ahora se había extendido el daño hacia esta región. Toda esta zona, y esta zona estaba terriblemente dañada. Y de hecho van a poder observar lo siguiente. En 2008 encontramos ese horizonte arcilloso fuertemente compactado, no continuo, ¿verdad? Con estos quiebres, con estas interrupciones fuertes, con la fractura que habíamos visto, pero en el 2018 eso había desaparecido. Ahora teníamos un horizonte fuertemente saturado con agua, igualmente de fracturado, con fuertes discontinuidades como la que pueden ver aquí. Esta fractura se hizo mucho mayor, incluso afectando ya el horizonte en verde que tienen aquí, que son arcillas también, con más compactación ahora. Y aquí tenemos una zona de mayor compactación, en fin. Pero debajo de él, este horizonte terriblemente saturado, el cual obviamente generó que esta fractura fuera incluso más fuerte, y en el edificio en el cual no me hicieron caso, que lo derruyeran o lo tiraran, se ve aquí, si se alcanzan a ver, los que tienen muy buena vista, muy buena visión, una casa de campaña. La mayoría de la gente que no tenía dónde ir ha vivido ahí alrededor de 1 año o año y medio. Actualmente no sé en qué condiciones esté esta unidad habitacional, pero ahora viven ahí. Entonces, parece que los sedimentos consolidados que comprenden esta capa roja, han perdido rigidez, convirtiéndose en un material con baja resistencia. Sin embargo, aparentemente los materiales a profundidad mantienen sus características, propiedades físicas, con excepción de este. Vean el brinco que hay de esta zona, de este material en verde, esta resistividad, cambia esta. Entonces quiere decir que aquí hay pues un hundimiento, una subsidencia muy fuerte. Y obviamente este edificio ahora sí ya lo tienen que derruir. Esto es por lo que viene en la parte de tomografía de resistividad eléctrica 2D.
Pero ¿qué hacemos cuando tenemos problemas en 3D? Por ejemplo, trabajamos en una zona que iba a ser urbanizada, muy cerca de la universidad. Aquellos que conocen la Ciudad de México, este es el periférico, viene de este a oeste, el norte estaría en aquella dirección, perdón porque no lo puse. Canal 13 está por aquí. Este es el canal, estas son las oficinas de Canal 13. Perisur, el centro comercial de acá, y la UNAM está un poco más arriba, un poquito fuera de mi pantalla. Esta zona, pues es una zona verde que se ha permitido. Y esto es la unidad Pemex. Por cierto, nuestro buen amigo y profesor Esteban Hernández vive por aquí. Y la urbanización iba a consistir en crear una cosa que iban a llamar biometrópolis, en donde iba a haber centros de investigación, edificios habitacionales, centros comerciales, etcétera, que iban a estar dedicados a estudios de la salud. Ahora no sabemos si por darle al violín le dimos al violón, y a lo mejor este centro hubiese sido una buena apuesta en contra del coronavirus. Ahorita me estoy dando cuenta. ¿Cuál es el problema de esta región, de esta área que tenemos aquí? Pues precisamente esto que nos muestran estas imágenes, que son los tubos de lava, que aparentemente atraviesan más o menos de sur a norte todo este predio. El que, por cierto, entre paréntesis, el que hizo este desarrollo, bueno, el futuro desarrollo, fue el mismo que imaginó o definió el famoso Gherkin o Pepinillo que se encuentra en Londres, este edificio en forma como de Sputnik o de nave espacial. Entonces, aquí en rojo, en nuestra área de trabajo, planteamos hacer varios perfiles. Solo presento los de este lado. Y esto fue lo que encontramos. Uno de mis alumnos hizo su tesis de licenciatura. Y vean ustedes cómo se pueden observar tendiendo perfiles muy bien definidos, muy bien espaciados, paralelos entre sí. Pudimos encontrar esta firma que corresponde a túneles. Este túnel en particular es este que vemos aquí. Y al estar llena de túneles, la idea de crear una biometrópolis se dejó y el terreno sigue como está, y los vulcanólogos están muy felices porque encuentran ahí un lugar para muestreo, para estudiar tipo de rocas de los túneles, y por cierto, para los biólogos, por la fauna y la biota, y la fauna y la biota que se encuentra en esta región. Es muy rica. Entonces, es un ejemplo de cómo podemos utilizar, cómo ver en 3D este tipo de estructuras. Pero ¿qué pasa cuando, y Memo se acuerda muy bien de esta imagen, Guillermo Chávez, porque la hizo? ¿Qué pasa cuando el área de estudio que queremos analizar no existe? Mejor dicho, existe, pero en lugar de poder hacer perfiles así, no podemos porque hay un edificio aquí. Hay una estructura o estructuras. ¿Qué podemos hacer? Y lo único que nos queda son estas líneas para poder poner nuestros electrodos. Bueno, pues es un desarrollo que hicimos en el Instituto de Geofísica, en donde el doctor Andrés Tejero fue el artífice, y tuvimos la oportunidad, Aide, Memo y muchos otros, de poder trabajar con este tipo de maneras de observar. No las voy a explicar en detalle, pero se inventó el Bennett-Schlumberger, o la L, como le llamamos, el de mínimo acoplamiento, inventamos el gradiente, inventamos las esquinas,
inventamos la herradura, que la van a ver después, herradura o simplemente una C de coche. Se da simplemente manipulando la manera en cómo los electrodos iban a mover en la única zona donde se podían mover, o sea, en el perímetro, en donde se encuentra el edificio o edificios que queremos estudiar, o pirámides también, o iglesias, lo que sea, y poder tener datos al interior, por debajo del cuerpo que queremos estudiar, ¿no? Entonces, el Wernher-Schlumberger con 4 Ls nos forma esto, el mínimo acoplamiento nos forma esto, o el gradiente nos forma este tipo de sábanas, le llamamos la sábana santa. Luego llamamos el arreglo ecuatorial, poniendo 2 líneas, o el mínimo acoplamiento también poniendo 2 líneas, pero, por ejemplo, los electrodos de corriente están en el principio de las líneas y los de potencial corren en una línea y generan esto, luego los cambiamos y generan la siguiente, etcétera, ¿no? Y también dijimos, bueno, ¿qué es lo que ven esos electrodos? Bueno, si ponemos los electrodos de corriente que están aquí, uno aquí y otro acá, y los electrodos de potencial a 45 grados, pues la zona en color rojo a profundidad nos va indicando qué es lo que vamos a ver. Luego, si los electrodos están perpendiculares, como es el caso, vemos como un plátano, una región que tiene forma de plátano en la cual podemos tener una mayor sensibilidad de los arreglos. Cuando son paralelos, vemos también que tenemos una región en donde la sensibilidad es mucho mayor. No es como en el caso del 2D, que parece que vemos en un punto. ¿Recuerdan la primera imagen que les pasé? Aquí es una región de visibilidad, conforme la profundidad va aumentando. Eso es muy bueno, pero también, si se fijan en las 3 imágenes, en esta y en esta, toda la energía parece concentrarse en la superficie. Y entonces, yo lo quise comprobar y puse 2 cubos, uno aflorando a la superficie y el otro a profundidad. Y vean que lo que obtengo es exactamente lo mismo. Y eso es provocado por esto, porque la mayor sensibilidad se va a la superficie. Y lo que hace el programa de inversión, pues todo el efecto, darlo hacia la superficie. Sin embargo, lateralmente definimos perfectamente bien las características del cuerpo. Entonces, eso nos hizo pensar que muy bien la distribución lateral de las resistividades se podía obtener de muy buena forma, aunque la profundidad de donde estuviera el cuerpo resistivo, pues no fuera muy acertada. Y una de las primeras aplicaciones fue una nave industrial. Aquí viene todo lo que el SAT enajena o les quita a aquellos que no pagan sus impuestos, se viene aquí. Aquí están todos los archivos, papeles, algunos bienes, etcétera. Los bienes, digamos, como dinero, ¿se acuerdan del chinito aquel que le encontraron 20 y tantos millones de dólares? Bueno, esos se encuentran en otro lado, según nos dijeron. Mala suerte para nosotros. Y fíjense que da la casualidad que esta bodega que tiene el SAT, fíjense todo lo que tiene, se encuentra localizada cerca del volcán La Caldera, ¿se acuerdan? Pues Tepozanes anda por acá, en la región de por aquí. Sí, aquí está, esta es la carretera que va a Puebla, ¿se acuerdan? Venía aquí, pues debe de venir por acá, más o menos por aquí debe estar Tepozanes. Toda esta zona se encuentra muy fracturada por efectos del volcán. El volcán tiene fracturamientos radiales, fracturamientos que siguen patrones circulares y van como bloques caídos.
Entonces todos los sedimentos se van acomodando y cuando empieza la extracción del agua, pues empieza el fracturamiento a aparecer. Y este es el tipo de fracturas. Ahí están las llaves de mi auto. Un Peugeot 206, si alguien lo quiere comprar. 2007, perdón. Los puse yo ahí y vean el tamaño de la fractura con respecto del tamaño de la llave. Y claro, esto es un riesgo de carácter de seguridad nacional, porque es una cosa federal. Ahora ya lo puedo presentar, pero cuando hicimos el trabajo, firmamos un documento de confidencialidad, el cual nos permitía publicar esto después de 5 años. Mi coche lo compré en 2007, en aquella época era muy nuevo, esto tiene más de 13 años que yo haya ido por ahí. ¿Y qué obtuvimos? Bueno, fíjense los electrodos cómo rodean esta nave que tenemos aquí, esta bodega, y vemos que tenemos dos zonas. Una zona de muy alta resistividad, que aparentemente es una zona de fuerte cimentación, como lo indica aquí. Hay algunos fracturamientos. ¿Sí? Y una zona de materiales sobresaturados, ¿no? Aquí se ve como este material, aquí como que hay una fractura en la parte sur y también en la parte norte. Y si nosotros vemos por rebanadas esta zona, pues vemos que el agua fluye felizmente en esta región, viene de esta zona, del este, y de alguna manera se distribuye al interior, a profundidad, al interior del subsuelo de la nave. Y entonces lo podemos ver aquí. Ven ustedes, se forma una barrera, la cual impide que el agua que viene de esta zona, que ya está saturada, pues pase al otro lado. Debe de pasar, pero a profundidad, ven aquí. ¿No? Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué esta zona no está tan humedecida o saturada de agua como esta zona? Pues muy simple. Aquí ven una vía de tren. Aquí, de hecho, aquí ven el trenecito. Este tren tenía una entrada hacia acá, porque esto, antes de ser una bodega de documentos, antes era una bodega de grano. Entonces llegaba el tren, entraba hasta el interior, los carros de ferrocarril entraban hasta acá y se vaciaba el grano. Entonces, la cimentación que tiene esta región de la bodega, pues obviamente es mucho, mucho mayor que esta, ¿no? Aquí se puede ver parte de la cimentación. Y entonces, este es un efecto que yo llamo efecto Titanic. Hay una parte que se está quedando y esto está siendo arrastrado y además hundido en la dirección que indican las flechas rojas. Entonces, lo que hay que hacer, pues, es de alguna manera detener esto o cimentar de manera igual al que está cimentada esta parte, la bodega, en esta zona. Aquí tienen ustedes la bodega, esta es. Y nosotros, bueno, aquí se ve parte todavía del equipo, hicimos también radar, aquí se ven las antenas. Aquí tenemos, no sé si se alcanza a ver, aquí teníamos los electrodos puestos. Le damos la vuelta a todo. Y finalmente les voy a presentar la Concordia, ya para que no se me duerman. Esta es una unidad habitacional. Esta la trabajamos entre Andrés y yo. Y claro, Esteban Hernández y Gerardo Cifuentes. Aquí lo interesante es que los edificios, fíjense, son del orden de 6 edificios encerrados en un pedacito de área, ¿no? Y uno de ellos, el que tengo marcado aquí, tenía una inclinación. Lo pueden ver con respecto del arbotante que tienen aquí. Esta es la línea recta y vean cómo el edificio ya se está yendo hacia la derecha en mi pantalla, ¿no? Gracias a David
nuestro geólogo de cabecera, teníamos aquí una construcción más o menos cerca, en una región por acá, y logró sacar un perfil estratigráfico. Mejor dicho, no un perfil, sino una estratigrafía. Y en realidad todas son arcillas, un suelo, arcillas arenosas, finas, etc. Y entre ellas descubrió el tipo de fracturamientos que se tienen en este tipo de arcillas. Como ven, me perdonan estos valores, debido a haberlos cambiado, están en azul y no se ven, es más o menos son 10 centímetros en esta fracturita que tenemos aquí. Entonces, ese es el tipo de fracturas que existen en este tipo de materiales. Entonces, este tipo de problemas son los que deben estar afectando a la zona, a esta unidad habitacional. Aquí probamos un arreglo que era un arreglo que yo llamé herradura, otros lo llamaron herradura en C, y la cuestión era ver qué pasaba si colocábamos, por ejemplo, lo hicimos con un modelito con 4 cubitos, y vemos que cada arreglo va viendo diferentes cosas, ¿no? En estos 3 que tenemos aquí, cada arreglo en L, mínimo acoplamiento más ecuatorial, esquinas, van viendo cosas diferentes. Y cuando lo sumamos, lo más que pueden ver son 3 cuerpos. O sea, pueden ver este cubito y este cubito. Este cubito no lo ven porque aquí no hay datos. No hay cómo generar datos. No hay un perfil de tomografía eléctrica. Entonces, con eso, sabiendo eso, pues abarcamos todos los edificios, abarcamos 6 edificios. Y encontramos esta distribución de la resistividad de esa profundidad. Y vean que tenemos estas áreas rojas que son, pudiéramos definir como sedimentos altamente consolidados, conviviendo con sedimentos con poca consolidación. El perfil 2D que tenemos aquí, que se hizo aproximadamente de 5 a 7 metros alejados del experimento tridimensional, lo demuestran. Vean las zonas fuertemente saturadas, pero pues, podemos definir los fracturamientos, sobre todo este fracturamiento principal, es F2, que corresponde a este fracturamiento que tenemos aquí. Entonces, los edificios que se encuentran aquí arriba están fuertemente afectados. Otra cosa que caímos en cuenta es que aquí se ve demasiado geométrico. Esto es demasiado geométrico, demasiado cuadrado. Esto demasiado cuadrado, y ustedes lo van a ver, corresponde al tipo de cimentación utilizada en la construcción de los edificios. Se les llaman cimentaciones compensadas o cubos de sustentación. Estos pueden ser vacíos, como es en este caso, y estos vacíos los utilizan o se pueden utilizar como estacionamientos, y tal es el caso en el edificio donde vivo. Si alguien me visita, pues le puedo mostrar en dónde guardo mi auto. Está metido en uno de estos. Pero hay otros, como en este caso, en donde están rellenos pero de agua, o parcialmente rellenos de agua, para mantener el equilibrio hidrostático del edificio. Y cuando lo pongo arriba, que lo veo yo de arriba, veo los fracturamientos y caigo en cuenta que el edificio lastimado, que era uno de estos, pues su base de sustentación está fuertemente fracturada. Entonces, ¿qué ocurre? Pues el agua, vean ustedes, aquí debe haber una cimentación, aquí está la otra cimentación, de este edificio aquí hay una cimentación, de este edificio claramente se ve la cimentación aquí. Hay una región ciega, es más o menos, imaginen un triangulito al centro, esto aquí no vemos nada, aquí no vemos nada, aquí no estamos viendo nada, se ve claramente, ¿ven? Esto es el efecto de no ver nada, porque no tenemos datos aquí. ¿Y por qué no pusimos datos aquí? Porque aquí hay una barda. Barda, que fíjense, aquí está el edificio, no, este está mal, este es el edificio, no, ciertamente, el edificio C. Vean la barda y
Y aquí no hay manera de meter electrodos. Podríamos ponerlos si la otra unidad habitacional que está del otro lado nos diera oportunidad. Pero los efectos de estos fracturamientos los podemos ver claramente en la superficie. Vean, esto está totalmente destruido y es porque este edificio se está yendo hacia mi derecha. Acá también, vean esta barra, aquí se alcanza a ver esta fisura que tenemos aquí, que corresponde a esta fractura que tenemos acá. Luego estas fracturas en el suelo que han sido parcialmente remediadas, pues seguirán existiendo. Luego acá tenemos esta otra, pues vean ustedes, aquí los efectos, ¿no? Entonces, pues como conclusión, pues los métodos geofísicos evidentemente muestran, su capacidad para caracterizar el subsuelo, ¿no? Y esto abre dos vías, que nosotros podamos, los geofísicos, podamos decirle a la gente y a las autoridades en dónde viven, qué clase de riesgo están ellos, o qué riesgo están enfrentando, para saber qué hacer en un evento natural, o saber qué acción tomar, ¿no? Y por lo tanto, las autoridades debieran de tener reglamentos de construcción muy estrictos. Ahora incluyen estudios geofísicos, pero estudios geofísicos mucho más puntuales. Debemos de tomar en cuenta que la geofísica es una herramienta de prevención. Nosotros los geofísicos estamos para prevenir, no que nos utilizan cuando ya el desastre ha ocurrido. Y finalmente es algo para aquellos que son civiles. No basta revisar el edificio por fuera y ver, pues qué bonita fractura, qué pasa aquí, sino qué pasa en el subsuelo en donde está construido el edificio. Estos son nuestros retos para los geofísicos. Estos son los retos para todos aquellos que estudian geofísica y que están en las universidades, y para todos aquellos jóvenes que ya están en el campo de acción. Hay que prevenir antes de que el desastre ocurra. Y pues con eso, pues muchas gracias porque me hayan prestado tanto rato y espero que no se hayan dormido, no los haya aburrido y espero que hayan sobrevivido hasta el final. Muchas gracias a todos ustedes.